cómo insertar filas a una tabla de SQL Server en un equipo de trabajo para luego utilizar en Excel. Bienvenido al canal de En la Nube. En esta ocasión les voy a enseñar cómo poder insertar filas a una tabla de SQL Server de manera simultánea entre varias personas para luego poder utilizar esta información desde Excel. En esta base de datos de BD en la nube tengo algunas tablas. Estas tablas tienen muy poca información, pero sirven para ejemplificar lo que quiero explicar. Vamos a tomar la tabla de empleados. Tenemos 4 registros. Vamos a detectar, vamos a darnos cuenta que esta tabla de empleados tiene 3 columnas: el ID empleado, el nombre y el departamento. Si lo que quiero es que varias personas puedan estar capturando información, por poner un ejemplo, que en una cadena de tiendas donde venden los mismos productos pero en diferentes lugares, al final del día quieren capturar la información para que luego esa información sea concentrada en otro lugar, a lo mejor en una oficina donde se hace análisis de información. SQL Server nos va a ser útil porque nos va a permitir que podamos insertar filas de manera simultánea desde diferentes lugares. Claro que la infraestructura va a ser diferente. Si usted necesita que en diferentes lugares se instale SQL Server y esa información viaje a una oficina central o a una matriz, pues usted va a necesitar eh, servidores en la nube. Y esa información que se captura en diferentes lugares va a ser concentrada en la nube. Luego usted va a poder descargarla, extraerla, utilizarla en Excel y analizarla. Si a lo mejor el equipo de trabajo está en un mismo lugar, pues la infraestructura baja, porque tan solo se requerirá que tengan un servidor de base de datos al que tengan acceso diferentes computadoras, y luego en la misma oficina se puede extraer esa información para exportarla a Excel y poder analizarla. Ahorita estoy dentro de Excel, dentro de SQL Server. Estoy trabajando con la versión 2021 con el Management Studio, la versión 18. Si yo me desconecto, realmente debemos entender que son dos cosas. Por un lado está la base de datos y por el otro lado la aplicación que me permite gestionar esa base de datos. Esta aplicación que están viendo, que es el SQL Server Management Studio, es la aplicación que me permite acceder a la base de datos. En este caso, en mi equipo, tengo en el mismo lugar la base de datos y el SQL Server Management Studio. Sin embargo, si estuviera en una red, podría tener la base de datos en un servidor
y luego en otra máquina instalar solamente el SQL Server Management Studio. Me voy a desconectar en este momento para mostrarles. Este es el servidor al que yo me estoy conectando, que está en mi máquina. Pero si este servidor estuviera en otra máquina, yo desde aquí podría buscarlo, podría detectarlo y podría conectarme. SQL Server Management Studio simplemente estaría funcionando como un cliente que me está permitiendo conectarme a una base de datos central. Y esto se los va a permitir SQL Server Express y la versión gratuita de SQL Server Management Studio. Si tienen la versión completa, qué mejor. Pero si no, las versiones gratuitas les van a permitir hacer este tipo de capturas simultáneas. Si ahorita yo estuviera en una máquina, me conectaría a ese servidor que está en la red y luego la segunda persona que estaría capturando información estaría conectándose de igual manera al mismo servidor, y entonces varias computadoras estarían conectadas mediante SQL Server Management Studio al SQL Server Express o a la base de datos. Entonces me voy a conectar y SQL Server ofrece la capacidad de crear formularios. No es motivo de este video, pero también desde SQL Server, que ya no es una versión gratuita, que ya tienen que invertir, pero les va a permitir crear formularios para la captura de información en equipos de trabajo. Y no van a tener que invertir en crear una aplicación mediante un lenguaje de programación y pagarle a un programador para que pueda crear esa aplicación y entonces poder insertar filas de manera simultánea a una tabla de una base de datos. Obviamente eso sería lo ideal, porque podría tener una presentación. El programador podría darle una interfaz gráfica amigable. Pero si usted no necesita una interfaz gráfica amigable, tan solo necesita capturar información, bueno, pues lo puede hacer desde aquí. O sea, ya conectado a su servidor de base de datos, puede simplemente decirle que quiere editar y entonces puede comenzar a capturar. Y así sucesivamente. Yo ahorita acabo de insertar un registro, pero esa información, si una persona estuviera en ese servidor de base de datos o una persona estuviera fungiendo como el que recolecta la información, aunque aquí lo estoy viendo en la misma máquina, pero desde otra máquina podría hacerse algo así. Y la persona estaría viendo qué información se está capturando. Y esta sería la primera parte. Varias personas estarían capturando desde diferentes máquinas con su propio SQL Server Management Studio y todas conectadas en red apuntando a una máquina que funja como servidor de base de datos y que contenga la base de datos de SQL Server. Cuando la tabla o las tablas que se estén poblando por diferentes personas hayan terminado la tarea, bueno, esa información se encontrará en una o más tablas. ¿Cómo puede usted ocupar esa información para analizarla? Lo más sencillo sería hacer un select, es decir, traer todas las filas de la tabla, copiarlas, aquí, seleccionando en la parte superior izquierda, botón derecho, Copy with Headers, y me voy a Excel. Y le digo Control V. Y la información está ahí. La información está lista para poder ser analizada por Excel.
mediante tablas dinámicas, mediante gráficos y demás. Pero a veces la información es mucha. A veces no son miles de registros, a veces son millones de registros. Bueno, pues hay una segunda alternativa que tan solo el copiar y pegar. Usted también va a poder conectarse desde Excel a SQL Server y es lo que vamos a hacer a continuación. Voy a borrar esta información. Aquí en la parte del menú de datos está el menú inicio, insertar, diseño de página, fórmulas y datos. Hay una opción que se llama conexiones existentes. Aquí en conexiones, en este caso, yo voy a seleccionar que quiero una conexión en este equipo, pero si usted se encuentra en red, pues podrá elegir archivos con conexión en la red. Entonces, como nosotros no necesitamos un archivo, sino lo que necesitamos es conectarnos a SQL Server, le vamos a decir examinar en busca de más. Cuando usted instala SQL Server, normalmente estas opciones ya le van a aparecer, porque es muy común extraer información de SQL Server desde Excel. Entonces le voy a decir nueva conexión con SQL Server. Aquí me va a pedir el nombre del servidor. Si yo me voy a la base de datos, en esta parte de arriba me voy a dar cuenta que está el nombre del servidor. Así que voy a escribirlo: desktop-qpp2eha. Lo voy a pegar aquí. Y aquí es importante si usted se autentica a través de Windows, que es mi caso, o bien si usted tiene o se le proporcionó un usuario y una contraseña para conectarse a SQL Server. Lo voy a dejar así porque yo me conecto mediante la autenticación de Windows. Y inmediatamente Excel se logró conectar a SQL Server y ahora me pregunta, dime de qué base de datos quieres extraer la información. Me voy a mi servidor de SQL Server y me doy cuenta que la base de datos se llama BD en la nube. Y aquí está, BD en la nube. Ahora me dice, dime de qué tabla quieres extraer la información. O bien, si quieres seleccionar varias tablas, puedes hacerlo. En mi caso solamente voy a seleccionar una tabla. Le voy a decir siguiente. Me pide algunos nombres, algunos datos. Lo voy a dejar tal y como está, pero ustedes pueden explorar algunas otras opciones. Y le voy a decir finalizar. Me va a preguntar si quiero ver la información como una tabla dinámica o como un gráfico dinámico. Me va a preguntar en dónde quiero comenzar a colocar los datos, en este caso en A1, y le voy a decir aceptar. Y si nos damos cuenta, estos dos valores han sido extraídos desde Excel haciendo conexiones a SQL Server. Tengo ya la información. La información en este caso fue muy rápida porque son dos registros, pero como les había mencionado anteriormente, pueden ser millones de registros. Aquí ya ustedes pueden insertar una tabla dinámica, un gráfico dinámico, analizar la información. Y esa es la manera en la que logramos insertar filas a una tabla de SQL Server mediante un trabajo colaborativo para luego utilizar y analizar esa información en Excel. Gracias por visitar nuestro canal. Si te gustó este video, te invitamos a suscribirte. Al suscribirte, nos motivas
a agregar más contenido a este canal. Muchas gracias. Bye.